que, como siempre digo, no es muy afortunado el título, porque la palabra es fea y lo que lleva detrás es todavía peor, pero no se me ocurrió otra palabra, otra denominación mejor para centrar el análisis en este fenómeno que está afectando muy importante a la política española. Y como digo, no es el único problema importante, pero es uno de los más importantes, y que a partir de la crisis pues se ha convertido en un clamor que haya políticas serias para erradicar este fenómeno y para prevenirlo. Hoy viene el representante del partido Unión Progreso y Democracia, Sánchez Simón, siempre me equivoco con la U, perdón. Javier Sánchez Simón, inspector de Hacienda del Estado, profesor de la Universidad de Las Palmas y candidato por UPyD al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. No voy a relatar el largo currículum profesional y político con el cual he coincidido yo en una época. Solamente decir que es un importante político de la clase, donde aparte de la acción política está la capacidad profesional e intelectual, que constituye una clase particular dentro de la de los políticos y que a mí me parece fundamental para que las instituciones tengan prestigio y sobre todo la legitimidad que se presupone brille por su presencia. Así que yo le doy la palabra a Javier para que continúe su disertación. Adelante. Muy buenas tardes, muchas gracias por su presencia y agradezco a Tomás, con quien me una amistad desde hace bastantes años, por la presentación que me ha realizado. El título de la conferencia es dentro del ciclo que la Real Sociedad Económica Amigo del País tiene planteado, tiene formulado, sobre la corrupción política, y yo le he hablado y yo le he mencionado con dos subtítulos, que es supuestos prácticos y forma de evadirla. No les voy a enseñar a ustedes cómo se hace corrupción, porque eso creo que lamentablemente ya se adivina en demasiadas ocasiones, pero sí les voy a hablar de algunos casos concretos, de algunos ejemplos concretos en los que en determinados ámbitos de corrupción pues se ha producido y son una realidad. Corrupción, el término, para empezar a centrar, si en su sentido etimológico procede de dos vocablos latinos, que es com y rupción. Com significa aumentar, es decir, es un prefijo de intensificación, y rupción significa ruptura, significa romper, significa acción de romper. ¿Qué implica eso? Pues implica que el sentido etimológico, o uno de los sentidos que tiene la corrupción, es romper, pero romper de una forma intensa, romper de una forma clara, romper de una forma irreversible. ¿Y qué es lo que rompe? Puede ser la corrupción lingüística, puede ser la corrupción social, puede ser la corrupción política. Lo que voy a centrar es lo que es la corrupción democrática. Y esa corrupción democrática, ¿qué es lo que está rompiendo de una manera clara, definitiva y permanente? Los principios democráticos, los principios de libertad, los principios de equidad, los principios en los que se basan nuestro sistema, en los que desde la Carta de la Declaración de Derechos que le exigieron a Juan Sin Tierra, que es el primer documento que podemos hablar constitucional de declaración de derechos en Inglaterra en el siglo XIII, pues desde entonces se ha entendido que esa ruptura de esos principios, esos derechos fundamentales, es lo que podríamos hablar de corrupción política. Y dentro de las modalidades de corrupción política, me voy a centrar en dos fórmulas o en dos modalidades que creo que son relevantes y que son importantes. Por un lado, lo que sería la corrupción en el ámbito legislativo y por otra parte, la corrupción en el ámbito de la acción de gobierno.
Y la corrupción en el ámbito legislativo no es otra cosa que romper el principio no solamente de una persona un voto, no solamente el principio del mandato representativo que pueden tener los representantes en las distintas cámaras, sino la acción, la fórmula que se aplica para la elaboración de las leyes, la elaboración de las normas. Esas fórmulas que se aplican, que en principio están basadas como fruto de la soberanía popular, que en principio están basadas también en lo que debería ser un nivel de convivencia democrática. Pues resulta que por las fórmulas que existen en la mayoría de los partidos políticos, la permeabilidad que tienen los partidos políticos para recibir impactos, efectos del exterior, de los principales grupos económicos, sociales, se convierte en el que, por un lado, esa estructura democrática que deberían tener los partidos políticos directamente no existe, en el que las leyes, las normas, la elabora una persona o quien decida esa persona que las elabore, sea el presidente del gobierno, sea aquellas personas que ejerzan liderazgo dentro de una estructura no democrática, pero con apariencia democrática. Así vemos que salen leyes en las que no están contemplando el bienestar de la generalidad, sino lo que contemplan es exclusivamente el bienestar, la protección, el desarrollo de unos muy poquitos. Esos muy poquitos son los que al final deciden qué normas son las que se tienen que aplicar, qué contenido es el que tienen que tener. En Canarias me voy a referir a dos normas que son dos normas que para mí son especialmente dolorosas, por los efectos y por la importancia. En primer lugar, las famosas directrices en el ámbito urbanístico, Tomás conoce muy bien muchas de ellas, en la que inicialmente y el planteamiento que había era protección medioambiental, equilibrio territorial, desarrollo armonizado y sostenible de la comunidad autónoma. Ninguno de esos principios, después de tantos años, ni han sido realidad, ni se le han esperado, ni se han asomado, ni se han atisbado. ¿Qué es lo que ha producido? La concentración en la actividad inmobiliaria en determinadas empresas. La concentración de la actividad económica, fundamentalmente la actividad turística, en muy determinadas empresas, en muy pocas determinadas empresas. Nos estamos olvidando de esos principios que son una aspiración de todo el mundo, como es ese equilibrio territorial, esa economía sostenible, ese planteamiento urbanístico de integración, ese planteamiento de protección medioambiental. Nos hemos olvidado de eso. ¿Y por qué? ¿Cómo se elaboraron esas normas? ¿Quién elaboraron esas normas? Aquellas personas, aquellas sociedades, aquellas corporaciones que pudieron ejercer y ejercieron el poder en los partidos políticos que lo promovieron. No hubo debate parlamentario. El debate parlamentario se vistió de otra cosa. La segunda norma que quiero hacer referencia es el régimen económico y fiscal, que además hemos tenido recientemente una reforma importantísima. Una reforma importantísima que además de una ley en la que periódicamente se tiene una reforma, se tiene una modificación, se tiene un procedimiento ante la Unión Europea, y ese procedimiento ante la Unión Europea no se puede repetir todos los días. Ese procedimiento ante la Unión Europea es ocasional. Ese procedimiento ante la Unión Europea es un procedimiento excepcional, es un procedimiento de ayuda de Estado. Bien, el régimen económico fiscal ha reforzado una situación que nosotros, los únicos que lo denunciamos, pero que nosotros venimos denunciando. Ese régimen económico fiscal no favorece el empleo. Ese régimen económico fiscal no favorece la redistribución de la renta y de la riqueza. Ese régimen económico fiscal no favorece ningún principio de equidad en materia tributaria. No recoge el principio de que más gana, el que más tiene, contribuya en mayor medida. No, justamente recoge todo lo contrario. En Canarias nos encontramos que la carga tributaria
que tiene, que tenemos las personas físicas, en toda nuestra escala es una de las más altas de España. Además, el gobierno de Canarias ha decidido incrementar el impuesto sobre la renta de las personas físicas a partir de un determinado escalón, que es la clase media, subir la tributación. En cambio, en Canarias es la comunidad autónoma de España en la que menos tributación recae en las sociedades que tengan beneficios de más de 1 millón de euros al año. Es sorprendente que aquellas sociedades que tienen realmente capacidad contributiva, aquellos sujetos pasivos que realmente tienen capacidad contributiva, no contribuyen. Y en cambio, el resto de los ciudadanos, que tenemos mucha menor capacidad contributiva, sí que contribuimos. Y vaya que contribuimos. Y mira cómo contribuimos. ¿Qué es lo que ha pasado? Que se ha legislado para unos pocos. Se ha legislado para aquellos que escribieron la Carta de los Reyes Magos, y esa Carta de los Reyes Magos significaban que ellos querían tributar menos. ¿Y sobre quién va a recaer la tributación? Sobre el resto de los ciudadanos. ¿Sobre quién va a recaer la tributación? Sobre el resto de los que estamos aquí y en muchos sitios, pero sobre el resto de los que estamos aquí. Es una situación de evidentemente corrupción. Corrupción porque va en contra de esos principios democráticos de igualdad, de esos principios democráticos en los que la gente decide, ejerce su soberanía, ejerce la acción de soberanía, y nos damos nuestras normas. Y ese supuesto no se produce. Ahora veremos las medidas que se proponen, o que propongo, para combatirlo. Que son medidas muy sencillas, que son medidas muy posibles, que son medidas que tremendamente eficaces. El segundo nivel de corrupción, quería hacer referencia a acción de gobierno, a lo que podíamos llamar acción de gobierno. Y esa acción de gobierno se traduce, o quiero destacar, varios casos que son casos muy concretos, muy claros. No voy a nombrar empresas, no voy a nombrar situaciones, pero sí voy a decir casos en el que ustedes fácilmente van a identificar. Por un lado, el área de lo que serían las obras públicas, y por otra parte, el área de lo que serían los servicios públicos. No ha existido nunca ningún sistema que controle la eficacia y la eficiencia de ninguna obra pública. Nunca. Se hace la mayoría de ellas en base a unos criterios, muchas veces de intuición, otras veces de capricho, otras veces hágase esto y vamos a ver la forma mejor que se puede hacer. Pero no hay un análisis previo de qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que queremos conseguir, qué es lo que pretendemos obtener, cuál es lo que se denomina el retorno social. En una obra pública se producen dos tipos de retorno: el retorno económico, la actividad económica que desarrolla como efecto multiplicador, y el retorno social, lo que mejora cosas que algunas son intangibles, pero que son reales, como es el bienestar, como es la comunicación, como es la salud, como son muchas actividades que tienen y que suponen una actividad de beneficio social. No se efectúa. Y eso obliga, o eso supone, que la mayoría de los proyectos que se plantean, la mayoría de los proyectos que se aprueban, o muchos de ellos, lo que están pensando más es en la forma de adjudicación, en que se adjudique, en que alguien lo asuma, o de que quien lo asume, gane el máximo dinero posible. Con lo cual nos encontramos con las dos modalidades que existen, que son por todos conocidas. Una, proyectos sobredimensionados que no se terminan de ejecutar, con lo cual hay un beneficio a favor de alguien, o proyectos que, todo lo contrario, se plantean por menor coste del real, al objeto de tener que hacer compensaciones al contratista, al objeto de aprobarle modificados de obra, de aprobarle modificados de proyectos, porque si no, supone una responsabilidad para la administración, porque esa obra inicialmente era de imposible ejecución tal y como estaba planteado. Y eso supone que la mayoría de las veces
los diseñadores de los proyectos no tienen conciencia de lo que están haciendo? ¿O tienen conciencia de lo que están haciendo pero reciben instrucciones concretas? ¿O teniendo conciencia de lo que están haciendo y las instrucciones concretas le están diciendo, tire usted para adelante, que ya veremos cómo se arregla porque al final se compensará a alguien? Eso es no atender a objetivos, eso es no evaluar los costes, eso es actuar de manera eficiente, de manera ineficiente, y eso es la ruptura de los principios democráticos de actuación con objetividad por parte de las administraciones. Por otra parte, quería hacer referencia a la corrupción en la gestión de los servicios públicos. Aquí las modalidades son muy sencillitas. Aquí las modalidades son, o consisten, en la aprobación de baremos de valoración. Sí, vamos a valorar el costo de un servicio público de tal manera en la que o se atiende a un precio directamente exagerado, y así vemos en que hay servicios públicos y sobre todo relacionados con elementos muy esenciales como pueden ser la sanidad, en las que el beneficio de las empresas están por encima del 25% de los ingresos. El beneficio, el margen neto de las empresas están por encima del 25% de los ingresos. ¿Qué empresa en un ámbito competitivo puede estar a ese nivel? No se conoce, pero sí se ve en las empresas que gestionan los servicios públicos. O se establece un sistema mucho más sofisticado, pero también sencillo de explicar, que es lo siguiente: hay un principio en la gestión concertada de los servicios públicos que es lo que se denomina el equilibrio financiero, que es la administración cuando contrata un servicio, tiene que garantizar que lo que va a cobrar quien lo ejecuta, la tarifa de quien lo ejecuta, el precio de quien lo ejecuta, tiene que cubrir al menos los costes que incurren. Es un planteamiento muy sencillo. Oiga, usted gestiona este servicio, usted gestiona esta parcela, usted gestiona la sanidad, la ambulancia, educación, lo que queramos, el agua, y el precio que usted va a cobrar por el agua tiene que cubrir los costes, en el caso del agua, de la producción del agua. ¿Cuál es la fórmula que se produce o que se utiliza para alterar ese sistema lógico de equilibrio financiero? Pues algo tan sencillo como es engordar los costes. Yo aumento los costes de manera artificial y al aumentar los costes de manera artificial exijo a la administración que me deje aumentar la tarifa. Con lo cual se produce un beneficio absolutamente exagerado, por completo desmesurado y por completo que encierra un nivel de pérdida, de ruptura, que es la corrupción, de ruptura intensificada de lo que son esos principios fundamentales como es la objetividad en la prestación de los servicios públicos, que evidentemente es algo que lamentablemente es excesivamente cotidiano y que es algo que necesariamente hay que combatir. Dicho esto, como segunda parte, y para no meternos en la depresión colectiva que puede suponer que este mundo está en un mundo horrible y tremendamente corrupto, porque estas imágenes son cotidianas, estas imágenes son reales, ¿cuáles son las fórmulas que no están y deberían estar? En lo que se refiere a esa corrupción democrática legislativa, el ataque es sobre los partidos políticos. Los partidos políticos son los instrumentos de participación democrática. Si los partidos políticos que son instrumentos de participación democrática son partidos transparentes, son partidos con una clara financiación, son partidos en los que esté prohibida las donaciones anónimas, pero prohibidas donaciones anónimas desde el primer euro. Oiga, es que prohibido terminantemente las donaciones anónimas desde el primer euro supondría que los partidos políticos, esos transparentes, que hiciesen pública y estuviesen colgadas en la web de quién reciben donaciones, cómo se financian, el ciudadano podría saber quién está detrás. El ciudadano podría saber no solamente a qué persona está votando,
sino a quién está votando realmente ese destinatario último de una decisión. Por otra parte, como medida en cuanto a los partidos políticos y como combinación, es que un partido político que no sea transparente es que no debería participar en un proceso electoral. Supone una perversión absoluta del sistema. La participación en un sistema en el que no cree. No solo en el que no cree, sino que quiere combatirlo, quiere destruirlo, quiere deteriorarlo, quiere romperlo. Y es algo lógico. No sé, las leyes que se aprueban en muchísimos países, en España incluido, que lo que se llama de protección de la democracia en todas las modalidades, no se contempla en absoluto la prohibición de participación de los partidos políticos cuyas cuentas no son transparentes. No existe esa fórmula. Y es una fórmula tremenda en la que está rompiendo esos sistemas democráticos. Esa participación o esa corrupción debe suponer también una corrección de nuestro sistema electoral. Tenemos un sistema electoral en el que no todo el voto vale igual. No todo el voto vale igual en función del lugar a la circunscripción que uno pertenezca. Y eso que no pertenezca, y ese sistema debe de corregirse. No tiene ningún sentido en el que haya circunscripciones en el que muy pocas personas decidan el futuro de todo un colectivo frente a otro sistema en el que necesitan muchos votos de muchas personas. El sistema electoral canario es el claro ejemplo. La distribución en el que se ha efectuado a los diputados por las distintas circunscripciones electorales hace que el voto de las islas puede ser no solamente el Hierro, no nos metamos con el Hierro que siempre es lo mismo, pero por supuesto que sí, por supuesto que el Hierro y La Gomera, por supuesto el Hierro, La Gomera y Fuerteventura. Y así sucesivamente nos encontramos con que el voto de una persona allí tiene un factor de multiplicación, cosa que en Gran Canaria, cosa que en Tenerife no se tiene. Eso es un sistema de perversión. Eso es un sistema de perversión. Como digo, la principal fórmula es establecer un sistema de transparencia democrática. Pero de transparencia democrática real. Es asombroso que antes de las elecciones se hable muchísimo de ir contra la corrupción, sobre todo en público, porque en privado ya la cosa cambia un poco. Y tenemos con algunos partidos que han sido los aladíes, la vanguardia de ir contra la corrupción, pues lo primero que hace, y eso es lo que está ocurriendo ahora mismo en Andalucía, es apuntándose a la lista y poniéndose en fila a todo el mundo de ver quién pacta antes con el partido, que ha sido el partido mayoritario, pero que tiene en su fila gente condenada, gente imputada y además al máximo nivel por los mayores escándalos de corrupción que ha existido en España. Y tenemos un montón de partidos que están en fila. Tenemos un montón de partidos que están en fila. Tenemos partidos en los que a nosotros se nos dirigen a nosotros para decir, oye, vamos a hacer una coalición electoral, vamos a hacer qué tal, y lo único que nos piden es que paguemos los gastos de campaña. Y dice, pero oiga, que cada uno paga con sus cuotas los gastos de campaña. ¿Cómo voy a hacer a unirme contigo para yo pagar los gastos de la campaña suya? Que no. En ese sentido se impone la necesidad de que haya partidos en los que desde luego creerán a mucha o a poca gente, pero sí está claro que tiene una solvencia acreditada de transparencia, que tienen acreditada una solvencia clara de lucha eficaz contra la corrupción, y partidos en los que la transparencia está por encima de todo. Hay otros que decididamente han incumplido de siempre esos principios, pero de siempre esos principios como partidos que tienen abiertos 3 expedientes por parte de la Sindicatura de Cuentas en Cataluña, que ahora se pregona por toda España como son los partidos mejores que pueden ir en cuanto a transparencia, pero tienen 3 expedientes abiertos de la Sindicatura de Cuentas en Cataluña y están en uno de los últimos puntos en materia de transparencia. Partidos en los que la financiación exterior todavía no tienen explicado. Bien, pues lo que estamos planteando es, oiga, queremos combatir la corrupción, vamos a combatirla a nivel de los partidos políticos. En cuanto a la corrupción en materia de gobierno, en materia de acción de gobierno, creo que además hay sistemas que funcionan muy bien en muchos países. Y países que desde luego que tienen un nivel de corrupción democrática y de corrupción política muchísimo más inferior que España.
La medida es implantar un sistema de control de eficiencia. Es decir, cuando a alguien se le ocurre hacer una obra que normalmente suele ser absolutamente peregrina, si no pasa el control de las 3 preguntas, ¿qué objetivos pretende cumplir? ¿Esos objetivos son explicables? ¿Se puede hacer más barato? Si se cumpliesen esas 3 preguntas, si se respondiesen esas 3 preguntas, si se planteasen esas 3 preguntas, veríamos con muchísimos de los proyectos que se implantan, muchísimos de los proyectos que se imponen, no pasarían jamás ese filtro. Jamás ese filtro. En segundo lugar, el reforzamiento de las medidas que existen por parte del Estado y por parte de las comunidades autónomas. En concreto, el sistema de control interno, en particular las intervenciones. Los órganos de intervención, tanto del Estado como de las comunidades autónomas, hacen estrictamente un control formal. Hacen estrictamente un control de cumplimiento formal de la legalidad, además. No hacen un control material. Y resulta que igual un interventor está recibiendo un puente como un muelle, como un edificio, como una prisión, como un aeropuerto, como una carretera, como cualquier cosa que se nos pueda ocurrir. ¿Cuál es el nivel de conocimiento, especialización que puedan tener esas personas? El que tienen de su formación. Y no más. Y no más. Pero están controlando contratos sanitarios. Están controlando contratos de servicios asistenciales. En muchísimos países, esta situación que se produce, igual, lo que le preocupa más no es el control estrictamente formal, sino el control material. Y para eso es dedicarle medios. Y para eso es contratar, asistir empresas independientes, personas independientes, personal del propio Estado o de las comunidades autónomas, que muchas veces no hay que acudir afuera, para que asistan y controlen efectivamente el trabajo que hacen otros. Porque al final resulta que la misma persona que hace el control, que firma la certificación, que firma la liquidación de una obra, es la misma persona que la ha ejecutado. ¿Y cómo se va a controlar uno a sí mismo? Eso es imposible. Eso al final no se produce el control. No se produce esa evolución hacia la objetividad. Otra medida importante es el que no exista aforamiento. Ese nivel de aforamiento que existe en España impide que la jurisdicción ordinaria, con un sistema normal, más o menos celeridad, pueda efectuar, enjuiciar, investigar las actuaciones de muchas personas que son precisamente las que están tomando las decisiones que están produciendo la corrupción. Eso es absurdo. Si aquellos que al máximo nivel son los que tienen que ser inspeccionados, si el control queda absolutamente limitado, difícilmente se va a poder efectuar control. Difícilmente se va a poder efectuar control. Otra medida es que todos los delitos, las faltas, las sanciones administrativas, las acciones de responsabilidad que pueda ejercerse respecto de una persona que ha ostentado un cargo público, el plazo de investigación, los plazos de investigación se inicien a partir del momento en que cesen los cargos públicos. Porque es absurdo el que nos encontramos con personas que han estado en un cargo público 20, 30 años. ¿Cómo le van a comprobar a alguien lo que hizo o lo que ha hecho mientras tiene el máximo ejercicio del poder? Imposible. Eso se crea, eso produce lo que es una sensación de impunidad. Y esa sensación de impunidad es lo que provoca la corrupción al máximo nivel. Eso, corregirlo tan sencillo como, mire, usted empezará a rendir cuentas, o el plazo para rendición de cuentas no es que empiece a contarse, sino que no va a terminar cuando usted termine, sino que se prorrogará hasta que prescriba los derechos normales contados a partir de que usted cese
a partir desde que usted termine. Por otra parte, la implantación de planes específicos tanto en la agencia tributaria como en los organismos correspondientes de gestión de tributos de las distintas comunidades autónomas de lucha específica contra la corrupción. No exclusivamente persecución del fraude fiscal, sino la corrupción política, porque muchas veces la corrupción política no solamente está asociada con la corrupción económica y con la corrupción tributaria, sino también el nivel de información con lo que se cuenta para combatir la corrupción económica se puede utilizar para combatir la corrupción política. Y no hay planes, no hay fórmula de utilizar esos medios para combatir uno de los primeros problemas que tiene la sociedad española. En definitiva, y con esto concluyo, la corrupción, como decía Tomás Van de Valle, no es el principal problema que nos acucia a los españoles, pero uno de los principales problemas que nos acucia a los españoles. Y sorprendentemente ha ido incrementando los niveles, y así lo dicen las encuestas del CIS, conforme se ha ido intensificando la crisis económica. Pero cuando ha mejorado un poquito, de manera estrictamente estadística, la actividad económica, el nivel de valoración que existe por parte de los españoles hacia la sensación de corrupción sigue manteniéndose al segundo nivel de los problemas que tenemos los españoles. Los españoles percibimos que el primer problema es el paro y el segundo problema es la corrupción. Bueno, pues esa situación que se produce hoy, si no la combatimos de manera eficaz, estamos poniendo en peligro el futuro nuestro como país democrático, como país estable, porque ni yo, ni muchísima gente como yo, y probablemente todos ustedes, queremos que nos gobiernen personas, sociedades, entidades que no dan la cara, que están por detrás, que financian campañas, que financian participación en medios de comunicación, que financian muchísimas cosas para sus intereses estrictamente privados, que no coinciden en muchísimas ocasiones con los intereses colectivos. Muchas gracias por la asistencia y muchas gracias por la paciencia en escucharme. Muchas gracias. Supongo que habrá preguntas y habrá respuestas. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Adelante. Bueno, se nos ha quedado un poco con la gana de los casos concretos de corrupción. ¿En Canarias nos puede dar alguna pista más? Bueno, Javier. Ejemplos de inflación de costes ha publicado el problema de la situación de Malsa. Por ejemplo, Malsa es una empresa pública en la que tiene los costes totalmente inflados, promovidos por las empresas privadas que participan en el capital. Por ejemplo, supuestos de proyectos que se han inflado hasta no sabemos en qué nivel, pues tenemos casos concretos, desde la propia construcción del estadio insular, que salió por un precio y terminó por algo como un 40% más caro, como el caso de lo que está planteándose con la liquidación del proyecto de la Esfinge, en la que el propio Puerto del Estado, al acto de la liquidación de la Esfinge, ha dicho que se ha pagado de más, y se ha pagado de más no en la ejecución, sino en la propia liquidación. Bueno, son casos para un poco abrir boca. Una pregunta sencilla. Bueno. ¿Quién y cómo arregla esto? Pues ¿quién? Somos nosotros. Y somos nosotros teniendo primero conciencia. Segundo, teniendo claro a quién vamos a elegir, con qué ganas quiere esa persona ser elegida y sobre todo qué es lo que tiene su nivel de dependencia. Hay un problema que se produce en muchísimos partidos políticos, en la primera fase, en esa corrupción legislativa, que es que la mayoría de los partidos políticos
eligen, cuando hacen sus listas, forman 3 núcleos. Un núcleo que es el primer núcleo duro, que son personas leales de confianza. Quiero que las personas sean leales de confianza, que es obediente al máximo. En segundo lugar, hay muchos partidos que segundo nivel lo hacen personas dependientes económica, socialmente, de la ostentación de un determinado cargo público. Hay partidos políticos como UPyD que muy poca gente quiere estar en la lista, pero porque quieren apoyar. Pero bueno, pero hay muchos partidos que lo que quieren es: estoy en un lugar de la lista porque mi bienestar personal, mi bienestar social, mi bienestar familiar depende de que tengáis que ejercer poder. Y en tercer lugar está el relleno. Que bueno, que ahí se pone entre rellenos y floreros, hay de todo. En lo que se refiere al ejercicio efectivo de ese control por parte de la acción de gobierno, los métodos son muy sencillos. Los medios los tenemos. Si nosotros contamos con el máximo nivel a nivel mundial de la persecución del fraude tributario, pues ese mismo máximo nivel que tenemos a nivel mundial de persecución del fraude tributario lo podemos poner al servicio de combatir la corrupción política. Ahora, si se dice que un determinado partido político tiene el mismo nivel y la consideración que Cáritas Diocesana, pues no estamos precisamente en la dirección que hay que combatir. Lo que estamos que combatir es: oiga, ¿usted se financia ilegalmente? Pues si financia ilegalmente, usted tributa. Y si su no tributación ha pasado a 120.000 euros, va a delito fiscal. Por ejemplo. Y no hay que hacer demasiados cambios. Ahora, lo que hay que tener voluntad, efectivamente, de aplicarlo. Medios tenemos. El nivel de transparencia. Mire, antiguamente cuando hacer un papel había que escribirlo a máquina, y además la máquina era mecánica, y cuando escribía los dedos muchas veces se te iba de la tecla, te fastidiaba, te hacía una herida porque te despellejaba todavía. Pero ahora, con los sistemas informáticos de tratamiento de texto, de escaneo, de tratamiento de todo, es decir, que es una cosa así, el hacer pública todas las donaciones recibidas y colgarlas en la página web, ¿qué coste tiene? Mínimo. Es ganas, efectivamente, de hacerlo. Y por otra parte, despertar conciencias para exigirlas. Oiga, vamos a exigirlas. Y lo seguimos. ¿UPyD lo hace? Pues mire, UPyD hace varias cosas. Primero, se somete a un nivel de evaluación de transparencia. Y afortunadamente, bueno, no afortunadamente, realmente está en el máximo nivel de todos los partidos políticos españoles. El primero. ¿Lo publica? Sí. ¿En la página web? En la página web publica cuál es el nivel de transparencia. ¿Y los donantes lo publican? Los donantes, la verdad es que no tenemos donantes, pero también se publican. UPyD es un partido más muy gracioso, porque el carnet de UPyD dice una cosa que solamente lo he visto en los recibos de seguro. En los recibos de seguro o las pólizas de seguro pone: el tenedor de este papel no tiene garantizado que realmente tiene seguro en vigor, sino va acompañado con el recibo, ¿no? Pues el carnet de UPyD dice una cosa parecida. Dice que el carnet no le acredita su condición de afiliado, sino va acompañado con el recibo de estar al día con la afiliación. Es un partido que se financia con las cuotas, y bien, y como se financia con las cuotas, pues bueno, en cierto modo, desde el punto de vista estético, así nos va, pero también desde el punto de vista de tranquilidad democrática podemos sacar pecho, que es lo que hay. Es un partido en el que no solamente va para ahí, es decir, publica las nóminas salariales de todo el mundo, pero publica nóminas salariales de todo el mundo. Y aquellas personas que dentro de UPyD pues han decidido no rendir cuentas, porque es un tema individual, pues esas personas se les ha echado en cara y se les ha dicho que tienen que cumplir. Lo que pasa es que muchas de esas personas lo que han utilizado es otra excusa, ¿no? Es otra excusa. Es como los niños con los padres, cuando son los niños pequeños y cuando son los padres. Y con los padres, en el que no te dicen realmente lo que has hecho mal,
te dicen que no han hecho bien porque tenía la culpa otro niño, ¿no? En estos casos, oiga, yo no publico las cuentas, pero no publico las cuentas porque creo que las políticas de no sé qué, que se sigue no sé qué. Mira, vamos a ver, usted publica las cuentas, usted rinde cuentas y después diga todo lo que quiera decir. Entonces, eso es lo que ocurre y por parte de la organización se toma en serio. Pero desde luego, UPyD, afortunadamente, es un partido en el que las cuentas, claritas, y ya digo, se somete a evaluación de transparencia y da sobresaliente alto. Hay otros partidos en los que bueno, en que ahora mismo están invocando a transparencia, es decir, Ciudadanos, por ejemplo, ¿en qué lugar está? No está en sobresaliente alto, está en suspenso bajo. Podemos, bueno, desastre absoluto en ese sentido. PP, bastante mal. El PSOE, bastante regular. Los partidos nacionalistas, de todo. Pero ese sistema eso lo hace mucha gente, ¿no? Pero vamos, no lo hace mucha gente, lo hace poca gente. Pero hay fundaciones, hay organizaciones de mucho prestigio a nivel internacional en las que los datos que estoy dando es una fundación que se llama Transparencia Internacional. Entonces esa fundación se llama Transparencia Internacional, bueno, pues se puede consultar su página web, se puede ver cuáles son los criterios de evaluación que siguen y los resultados que dan en los años que han sido. A ver, una pregunta. Con respecto a la lucha contra la corrupción, cualquiera de sus niveles, pero sobre todo en el político, ¿consideras que la justicia, la cual hasta ciertos niveles, sobre todo en el sistema, cuando se eligen los miembros del Consejo General del Poder Judicial, debería estar politizada? Hombre, vamos a ver, me hace una pregunta que tiene su respuesta. Pues no, vamos a ver, la justicia es el tercer poder. Y ese tercer poder, cuando Montesquieu escribió toda su obra respecto de la división de poderes, a la justicia le daba un tratamiento muy singular, porque la justicia, bueno, hay comentaristas de todo tipo, ¿no? Pero decía que como no se fiaba de nadie y que no se fiaba de los representantes políticos, decía, yo a la justicia le dejo en su estado natural, que funcione ahí con independencia. Evidentemente, quien debe dirigir la justicia debe ser los propios jueces elegidos entre ellos, y en el que no debe haber interferencia ni injerencia política. Y por otra parte, uno de los problemas para mí, en mi opinión grave, es que no cuenta con los medios suficientes. Es decir, porque hay un nivel de dirección, hay un nivel de lo que quiera, pero después hay un nivel que es el cotidiano, el del juez de instrucción, en el que si no tiene medio, por mucho que haga, pues poco puede hacer. Poquito puede hacer. Entonces yo creo que la justicia debería reforzarse su independencia de forma absoluta. Yo no la considero que sea dependiente con carácter general, no la considero que sea dependiente. Hay quienes enfocan una carrera a través de una determinada manera, pero mi experiencia me da es que son esencialmente independientes. Ahora, lo que medio, ni uno. Y no se trata de crear grandes oficinas judiciales, no. Se trata de que el Estado, fundamentalmente el Estado como las comunidades autónomas, pongan sus medios, su auxilio judicial en favor de la persecución de los delitos contra la corrupción, igual que se hace con otros delitos, porque un delito contra la hacienda pública, la colaboración es estrecha e intensa. Delitos contra la corrupción, lo cierto es que debería incrementarse. Los medios policiales ocurren en cuarta parte lo mismo. Tenemos unos medios policiales muy especializados, tanto por parte de la Policía Nacional como de la Guardia Civil. Pero otro día me enteré cuál era el número de guardias civiles que estaban adscritos a la lucha efectiva contra la corrupción en España. Desde luego son súper hombres y mujeres, porque son 25 para toda España. En la Guardia Civil. Yo me quedé asombrado. Y no es llamativo que, por ejemplo, cuando cambia el gobierno, cambien a los jefes de las jefaturas de policía. Pues sí, claro que es llamativo. Claro que es llamativo. El problema es que se ha convertido en órganos no del Estado, en muchos casos y a determinados niveles en órganos de gobierno. Entonces, esa reforma,
esa reforma que no es otra cosa que darle contenido a un principio constitucional. Nosotros, los españoles, la verdad es que cuando hemos hecho las leyes, las hemos hecho maravillosas. Y sobre todo cuando se cumplen. Lo que pasa es que la mayoría de veces no se cumplen. El principio de objetividad en el cumplimiento de las funciones públicas que se le encomienda a la actuación de la administración, eso lamentablemente a determinados niveles no se cumple ni por asomo. Entonces, lo que hay que entender son elementos de profesionalidad, elementos de objetividad, a la cobertura de los puestos con arreglo a los principios de mérito y capacidad, que eso todo el mundo lo tiene, todo el mundo lo sabe, que se puede medir absolutamente todo. Si somos capaces de medir cosas tan extrañas como es la densidad de un objeto celeste a miles de años luz, y somos capaces de medir la densidad, ¿cómo vamos a medir la densidad? ¿Cómo no vamos a medir los comportamientos humanos en cuanto a criterio de objetividad? Hombre, lo que pasa es que uno se pone interés y otro ninguno. Exacto. Es el resumen de la conferencia. Muchas gracias. Bueno, solamente para animar algunas frases más, para que se lo vaya empezando un par de consideraciones. Primero, que nunca en ninguna elección, desde que existe la democracia, se ha puesto en la agenda como algo tan prioritario las cuestiones de la corrupción. El nivel de exigencia que asumen los partidos, digan o no lo digan, es enorme, esta vez en comparación con los 30 años anteriores. Eso parece que es evidente que nunca hemos llegado a este punto, ¿no? En cuanto a exigencia, ¿no? Y eso es un cambio importante en la política española. Y segundo, que digan unos partidos que sí, otros que no sé lo que piensa UPyD, vamos hacia una reforma de la Constitución española para afrontar problemas que se han ido planteando en estos últimos años, y no solamente con la crisis, sino desde antes. ¿Cuál va a ser la reforma? Bueno, pues hay muchas posibilidades, ¿no? Según los acuerdos que se lleguen, ¿no? Pero al final esto tiene pinta de que en 5 o 6 años tendrá que haber una reforma en profundidad de la estructura del Estado, que es la reforma de la Constitución, ¿verdad? Yo solamente digo esto para ir haciendo tiempo hasta que se haga alguna pregunta más. No sé si alguien quiere comentar algo. Bueno, yo creo que no solamente eso, yo creo que en esta vez es la primera vez que se plantea por parte de algunos partidos políticos, y en concreto UPyD, que el tema de las políticas de pacto no es una cosa esencial, sino que ¿por qué pactar y no controlar? ¿Por qué vamos a seguir siguiendo la construcción de que entre bomberos no nos pisemos la manguera? Yo te tapo esto, tú me tapas lo otro, y entre los dos nos tapamos todo. ¿Y por qué no vamos al nivel de control? ¿Y por qué no vamos a controlar de verdad? Oiga, que gobierne una minoría y que esa minoría sea objeto de control. Y punto. Y punto. Yo creo que el tema de lo que está ocurriendo ahora mismo es de que, efectivamente, los partidos políticos, muchos de ellos, cuando hacen sus diseños electorales, lo hacen sobre la base de lo que dirige un partido como si fuese un supermercado. Es decir, pongo unos productos que están en la cabecera, pongo otros productos que están en el lineal, pongo otros productos que están debajo y que para cogerlo, pues bueno, hay que meter la mano y prácticamente arrastrarse por el suelo porque no soy capaz. Otros productos que como muevo un poco se me cae todo. Entonces dice, bueno, ¿cuáles son las necesidades y apetencias de los españoles? Pues las necesidades y apetencias de los españoles es, primero, el paro. Vamos a hablar de paro, el paro para arriba, paro para abajo. Partidos que cuando han gobernado no solamente no han hecho nada para combatir el paro, sino que lo han creado a un nivel exagerado. Segundo, la corrupción. Vamos a combatir la corrupción. Oiga, ¿y qué van a hacer ustedes con sus imputados? Ah, nada, es un tema privado. Oiga, ¿y qué van a hacer ustedes con la financiación? Hombre, necesitamos dinero para mantener el partido. Oiga, ¿y qué van a hacer ustedes con tantas cosas relacionadas con la opacidad de su actuación? Hombre, pues no hay respuesta. Entonces, yo creo que eso, el ciudadano, pues cada vez estamos manteniendo mayor nivel de exigencia. El problema es que la actividad política
es una actividad de principio y una actividad de comunicación. Si tenemos unos principios y no somos capaces de comunicarlos, es como quien tiene una tía en Panamá, ni tiene tía ni tiene nada, no vale para nada. Si tenemos una comunicación estupenda y no tenemos principios, puede ser que consigamos cosas. Puede ser, y no es el primer caso, que sigue cosas. Con lo cual esa combinación extraña, ¿no?, es la que somos conscientes, ¿no? Caso de Andalucía. El caso de Andalucía, UPyD fue un desastre absoluto, es decir, es que no comunicaba, es decir, fueron gente voluntaria de Málaga, de Las Palmas, de la isla de Gran Canaria para Málaga, y fueron los que hicieron la campaña. Y bueno, eso lo vamos a corregir. Afortunadamente, pues eso nos ha servido de entrenamiento, de cómo haciendo cosas se consiguen cosas. Entonces, ese entrenamiento es lo que queremos poner en marcha. Y lo vamos a poner en marcha, y lo vamos a implantar, y lo vamos a hacer. Y no cortarnos un pelo a la hora de decir las cosas, sino de decir las cosas como son, ¿no? Oye, como son, con tranquilidad y como tal. Que queremos comunicar, que queremos que esa solidez en nuestros principios sea una solidez que se traslade y que sea una solidez real. Que en cuanto a los pactos no tenemos no solamente ninguna prioridad, sino que desde luego en su día se tomarán las decisiones, pero mi idea de principio es que, oye, prefiero controlar, que es que me lo voy a pasar muchísimo mejor, que es que nos lo vamos a pasar muchísimo mejor controlando, salvo que tengamos la respuesta por parte de los ciudadanos de que asumamos el gobierno, porque si tenemos la respuesta del ciudadano que asumamos el gobierno, por supuesto que asumimos el gobierno, eso no les quepa la menor duda. Pero bueno, vamos a plantearnos todas las hipótesis. Lo que yo no estoy de acuerdo es llegar a la visión, a llegar a la impresión de eso de que entre bomberos no nos pisemos la manguera, de que yo me tapo, tú me tapas, entre los dos nos tapamos y así no pasamos ninguno de los dos fríos. Porque para muchos la política supone eso precisamente, no pasar frío. Bueno, pues a nosotros no nos preocupa pasar frío, pero sí nos preocupa y sí nos interesa de que al menos, ya que estamos convencidos de que tenemos esos principios de transparencia democrática y de que somos un partido que hoy por hoy entendemos que son absolutamente necesarios, pues podamos comunicar, podamos trasladar y podamos prestar un servicio a la comunidad, porque al fin y al cabo ninguno de los que nos vamos a presentar a las elecciones, no solamente nuestra vida no va en ello, sino que además tenemos la vida organizada de otra forma que no es la política. Muy bien, ¿alguna pregunta más? Pues hemos acabado ya. Muchísimas gracias por venir. Muchísimas gracias, Javier Sánchez Simón. Y como siempre le decimos a todos los partidos, le deseamos toda clase de éxitos, porque en buena práctica democrática sus éxitos son los de todos nosotros. Muchas gracias. Que, como siempre digo, no es muy afortunado el título, porque la palabra es fea y lo que lleva detrás es todavía peor, pero no se me ocurrió otra palabra, otra denominación mejor para centrar el análisis en este fenómeno que está afectando muy importante a la política española. Y como digo, no es el único problema importante, pero es uno de los más importantes, y que a partir de la crisis pues se ha convertido en un clamor que haya políticas serias para erradicar este fenómeno y para prevenirlo. Hoy viene el representante del partido Unión Progreso y Democracia, Javier Sánchez Simón. Siempre me equivoco con la U, perdón. Javier Sánchez Simón, inspector de Hacienda del Estado, profesor de la Universidad de Las Palmas y candidato por UPyD al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. No voy a relatar desde hace bastantes años por la presentación que me ha realizado. El título de la conferencia es dentro del ciclo que la Real Sociedad Económica Amigo del País tiene planteado, tiene formulado sobre la corrupción política, y yo le he hablado y yo le he mencionado con dos subtítulos, que es supuestos prácticos y forma de evadirla. No les voy a enseñar a ustedes cómo se hace corrupción, porque eso creo que lamentablemente
ya se adivina en demasiadas ocasiones, pero sí le voy a hablar de algunos casos concretos, de algunos ejemplos concretos en los que en determinados ámbitos de corrupción pues, se ha producido y son una realidad. Corrupción, el término, para empezarlo a centrar, si en su sentido etimológico procede de dos vocablos latinos, que es com y irrupción. Com significa aumentar, es decir, es un prefijo de intensificación. Irrupción significa ruptura, significa romper, significa acción de romper. ¿Qué implica eso? Pues implica que el sentido etimológico, o uno de los sentidos que tiene la corrupción, es romper, pero romper de una forma intensa, romper de una forma clara, romper de una forma irreversible. ¿Y qué es lo que rompe? Puede ser la corrupción lingüística, puede ser la corrupción social, puede ser la corrupción política. Lo que voy a centrar es lo que es la corrupción democrática. Y esa corrupción democrática, ¿qué es lo que está rompiendo de una manera clara, definitiva y permanente? Los principios democráticos, los principios de libertad, los principios de equidad, los principios en los que se basa nuestro sistema, en los que desde la Carta de la Declaración de Derechos que le exigieron a Juan Sin Tierra, que es el primer documento que podemos hablar constitucional de declaración de derechos en Inglaterra en el siglo XIII, pues desde entonces se ha entendido que esa ruptura de esos principios, esos derechos fundamentales, es lo que podríamos hablar de corrupción política. Y dentro de las modalidades de corrupción política, me voy a centrar en dos fórmulas o en dos modalidades que creo que son relevantes y que son importantes. Por un lado, lo que sería la corrupción en el ámbito legislativo y por otra parte, la corrupción en el ámbito de la acción de gobierno. Y la corrupción en el ámbito legislativo no es otra cosa que romper el principio no solamente de una persona un voto, no solamente el principio del mandato representativo que pueden tener los representantes en las distintas cámaras, sino la acción, la fórmula que se aplica para la elaboración de las leyes, la elaboración de las normas. Esas fórmulas que se aplican, que en principio están basadas como fruto de la soberanía popular, que en principio están basadas también en lo que debería ser un nivel de convivencia democrática. Pues resulta que por las fórmulas que existen en la mayoría de los partidos políticos, la permeabilidad que tienen los partidos políticos para recibir impacto, el largo currículum profesional y político con el cual he coincidido yo en una época. Solamente decir que un importante político de la clase donde, aparte de la acción política, está la capacidad profesional e intelectual, que constituye una clase particular dentro de la de los políticos y que a mí me parece fundamental para que las instituciones tengan prestigio y sobre todo la legitimidad que se presupone se brille por su presencia. Así que yo le doy la palabra a Javier para que continúe su disertación. Adelante. Muy buenas tardes, muchas gracias por su presencia y agradezco a Tomás, con quien me une una amistad